Fanfics PLDAO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título: Of Kidnappings and Cafés. Autor: Super Angsty. Fandom: Sherlock BBC. Ship principal: Mycroft Holmes X Craig Lestrade. Ship secundaria: ninguna. Etiquetas: Flav. Resumen: está claro que ha habido un malentendido. Nos reuniremos aquí semanalmente. A la misma hora, el mismo día de la semana. Me mantendrás informado sobre el estado de Sherlock y me avisarás si crees que corre peligro de recaer. Enviaré un coche por ti cada semana, porque es más eficiente que uses el transporte público. ¿He sido claro esta vez? O la historia en la que Mycroft es un hermano mayor excesivamente protector y Craig es un inspector detective, más o menos, preocupado. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Reunión 1. Mycroft, por norma general, no frecuentaba cafeterías. Detestaba esos lugares, demasiada gente sentada sin rumbo, charlando sin propósito. Y, por supuesto, en todos los sitios a los que iba encontraba que las bebidas estaban por debajo de sus estándares habituales. Podía prepararse un té o un café mucho mejor en la comodidad de su propio hogar, y así no tendría que socializar. Pero estaba seguro de que, en el panorama general, estar allí era solo un pequeño sacrificio frente a los beneficios que obtendría. Escuchó cómo la puerta de la cafetería se cerraba de golpe, y no necesitó levantar la vista para saber que el inspector detective Lestrade avanzaba hacia su mesa con paso furioso. En lugar de eso, mantuvo la mirada fija en su periódico, continuando la lectura incluso cuando el detective se dejó caer, irritado, en el sillón frente a él. ¿Era siquiera posible sentarse con enojo? Antes de ese día, Mycroft habría respondido que no. Ahora, ya no estaba tan seguro. ¿Qué? Empezó Lestrade, claramente fulminándolo con la mirada, o al periódico que le cubría el rostro, según se viera, ¿qué demonios fue eso? Toda una vida de modales estrictamente inculcados hizo que Mycroft bajara el periódico para mirarlo a los ojos mientras le respondía. Me temo que no tengo idea de a qué se refiere. Por supuesto que sabía cuál era el problema del otro hombre, pero no creía que reconocerlo fuera a mejorar su situación, así que optó por no mencionarlo. Estás bromeando, ¿verdad? Me secuestraste cuando salía de la escena de un crimen. No lo secuestré, como usted dice. Simplemente envié un coche para recogerlo, de modo que no llegara tarde a nuestra reunión, yo. Pero antes de que pudiera continuar hablando sobre cuánto valoraba la puntualidad, se vio interrumpido a mitad de la frase. ¡Qué grosería! ¿Para qué no llegara tarde a una reunión de la que ni siquiera me habías hablado? ¿Te costaba tanto levantar un teléfono y decir, oye, Craig, ¿tienes tiempo para verme en esta cafetería después del trabajo? No es tan difícil. Me disculpo. La próxima vez lo mantendré mejor informado. ¿Mycroft Holmes disculpándose? Si Sherlock estuviera allí para verlo, se reiría. Sin embargo, ya discutimos estas reuniones la semana pasada. Difícilmente es culpa mía que no recuerde nuestra conversación. Bueno, perdona por asumir que empezaríamos con todo hizo una breve pausa, escogiendo con cuidado sus palabras, asunto cuando Sherlock saliera del hospital. No puedo decirte cómo creo que está tu hermano hasta que vuelva al trabajo, la UCI no es precisamente el mejor lugar para una charla amistosa. Está claro que ha habido un malentendido. Nos reuniremos aquí semanalmente. A la misma hora, el mismo día de la semana. Me mantendrás informado sobre el estado de Sherlock y me avisarás si crees que corre peligro de recaer. Enviaré un coche por ti cada semana, porque es más eficiente que uses el transporte público. ¿He sido claro esta vez? Lo suficientemente claro. Aunque sigo sin entender por qué no puedes averiguar tú mismo cómo está. Con un trabajo como el tuyo, seguro que es algo bastante sencillo.
Ocupa un papel menor en el gobierno británico, detective. Que tenga un buen día. Y con eso, tomó su paraguas y salió con paso firme de aquel detestable establecimiento. Reunión 4. Habían pasado apenas unas semanas, pero Lestrade ya se había acostumbrado a encontrar un elegante coche negro esperándolo fuera del yard cada viernes. Por extraño que aún le pareciera, no podía evitar agradecer el refugio de un vehículo cálido y seco en días como aquel, cuando la lluvia se empeñaba en caer sin parar. Es decir, prácticamente cualquier día en Londres. Esta semana, por una vez, su reunión con el hermano mayor de los Holmes realmente tenía un propósito, ya que Sherlock había salido del hospital y había vuelto a pasearse como si fuera el dueño absoluto de New Scotland Yard y de todo su personal. Lo que significaba que todo lo que tenía que decirle a Mycroft era algo del estilo de Sherlock está bien, y listo. Pensarlo de ese modo volvía a poner en evidencia lo completamente inútiles que eran aquellas reuniones. Si Mycroft realmente necesitaba que le informara sobre Sherlock, tendría mucho más sentido simplemente enviar un mensaje, un correo o lo que fuera. Las últimas semanas habían consistido únicamente en Mycroft contándole a Greg lo que los médicos habían dicho sobre Sherlock esa semana, seguido de ambos bebiendo su café en silencio antes de levantarse y marcharse cada uno por su lado. Era incómodo, como mínimo. Al menos esta semana tal vez podrían llegar a tener una conversación de verdad, por breve que fuera. Al llegar, el detective se sentó en su mesa habitual junto a la ventana y se alegró al ver que su pedido de siempre ya lo estaba esperando, antes de hacer una mueca para sí mismo. Al parecer, ahora tenía lo de siempre, lo que significaba que era un cliente habitual en un lugar que no era un pub por primera vez en su vida. Como siempre, Mycroft tenía los ojos pegados al periódico, pero ni siquiera levantó la vista cuando lo saludó. «Llega tarde, detective». Por supuesto, eso sería lo primero que comentaría. «Solo 5 minutos, lo siento. Me entretuve con papeleo». «No hay problema». Finalmente alzó la vista de su periódico para continuar. «Bien, ¿cómo está llevando mi hermano su regreso al mundo real?» «En realidad, está bien. Entró en la escena del crimen como si nada hubiera pasado, actúa exactamente igual que siempre». Notó que Mycroft estaba a punto de intervenir, pero continuó hablando, bastante seguro de saber lo que el otro iba a decir. «No estaba bajo ningún efecto, estoy seguro. Por lo que puedo ver, no ha consumido nada desde que salió». Quizá vio a Mycroft soltar un leve suspiro de alivio, o quizá no. No estaba acostumbrado a ver ningún tipo de expresión emocional en ninguno de los hermanos Holmes, así que probablemente solo se lo había imaginado. «Bueno, aún es pronto, pero supongo que ya veremos». Cayeron en silencio durante unos momentos, cada uno dando pequeños sorbos a su bebida, antes de que Mycroft hablara de nuevo. «Supongo que debería darle una actualización por mi parte. He trasladado a Sherlock de ese pobre intento de piso a un apartamento justo al lado de mi residencia principal en la ciudad. Tengo a mi gente revisando el lugar con regularidad para asegurarme de que no tenga nada allí. Todo parece estar en orden por ahora». Sabía que probablemente debería estar prestando atención a otros aspectos de lo que Mycroft acababa de decir, pero en cambio se encontró fijándose en algo completamente irrelevante. ¿Su residencia principal? O sea que tiene más de una casa en la ciudad. Sí, detective, así es. ¿Hay algo más que quiera preguntarme? No, nada más. Respondió, mirando de reojo su reloj. En fin, debería irme. Tengo que volver con mi esposa, ya sabe cómo es. Aunque, pensándolo bien, nunca había visto a Mycroft con anillo. Curioso. Estaba seguro de que alguien como él tendría una esposa igual de elegante y sofisticada. Mientras se marchaba, habría jurado haber oído a Holmes murmurar. Por supuesto que no. Pero seguramente solo había sido su imaginación. Reunión 7. Cuando Lestrade entró en la cafetería aquel viernes, Mycroft ni siquiera tuvo oportunidad de saludarlo, el detective empezó a hablar en cuanto se sentó. «Sherlock está bien, todo está bien, supongo que de tu lado también está todo bien, ¿no?» Ni siquiera esperó confirmación mientras seguía divagando. «Bien, entonces eso está resuelto, supongo que ya me voy». Y ya se estaba levantando para marcharse. Algo iba definitivamente mal. «No tan rápido, detective. Vuelva a sentarse».
Mycroft ya había comenzado a examinarlo con la mirada, tratando de detectar el problema. Hablar de las cosas tomaba demasiado tiempo, al igual que su hermano, prefería ver las respuestas. Lestrade se sentó de nuevo lentamente, y Mycroft empezó a ordenar la información en su mente. Lo más evidente que pudo deducir fue el sofá. Así que, problemas con la esposa. No solo una discusión, porque no se trataba de su propio sofá, el del inspector Gregson, si no se equivocaba. Lo que significaba problemas serios. Del tipo infidelidad. Había sido ella quien engañó, naturalmente. Lestrade parecía leal hasta la médula. Aunque, si había sido ella, tendría más sentido que fuera ella quien se marchara, ¿no? Mycroft no era precisamente un experto en relaciones, así que dejó pasar ese detalle. Muy poco propio de él, aunque siempre parecía comportarse de manera distinta cuando se trataba de Lestrade. Se volvía más suave, y deseaba con desesperación que nadie lo notara. Tras lo que pareció una eternidad de silencio incómodo entre ambos, Mycroft volvió a hablar, formulando la única pregunta para la que no había encontrado respuesta. ¿Cómo se siente? Como la mierda. El detective se pasó una mano por su cabello plateado y suspiró. Ya sabes qué pasa, ¿verdad? Eres mucho más parecido a tu hermano de lo que te gusta admitir. Mycroft dejó escapar una leve risa, esperando que no fuera inapropiada dadas las circunstancias del Lestrade. Me temo que puede que tenga razón. Pero le ofrezco una disculpa, detective. Evitaré este tipo de invasiones a su privacidad en el futuro. Otra disculpa más, notó. ¿En qué se estaba convirtiendo el mundo? Gracias. Y el hombre mayor se tomó un momento para recomponerse antes de continuar. Somos amigos, ¿no? Digo, llevamos casi 2 meses con estas reuniones. Amistad. ¿Qué concepto tan peculiar? Mycroft no creía haber tenido nunca un amigo. Sí, creo que lo somos. Bien, pero mis amigos me llaman Greg, y tú me llamas detective. Eso va a tener que cambiar. De acuerdo entonces. Gregory, respondió, probando cómo se sentía pronunciar el nombre. Era la primera vez que lo llamaba así, considerando que antes solo se permitía referirse a él como el inspector detective Lestrade. Puedo aceptar esos términos, si usted acepta llamarme Mycroft, no solo señor Holmes. Podía acostumbrarse a llamarlo Gregory. Era un buen nombre, fluía con naturalidad. Aunque no había forma de que fuera a llamarlo Greg. Mycroft detestaba las abreviaciones de nombres. Reunión 10. Greg estaba sentado en su escritorio, fulminando con la mirada el expediente que acababan de dejar frente a él. La esperanza era que, si lo miraba con suficiente intensidad, desaparecería. Poco probable, pero no perdía nada intentándolo. Se quedaría así un siglo entero si eso significaba no tener que leer los papeles que había dentro. Por desgracia, no disponía de un siglo, porque a través de la ventana de su oficina vio un coche negro familiar detenerse frente al yard. Sabiendo lo irritado que solía ponerse Mycroft cuando lo hacía esperar, se levantó rápidamente y salió del edificio, dejando el expediente abandonado sobre su escritorio. En cuanto entró en la cafetería, Mycroft dejó el periódico que estaba leyendo para poder saludarlo. Extraño, ya que normalmente el mayor de los Holmes continuaba leyendo, sin prestarle atención a Greg. Supuso que era una especie de mejora. Hola, Gregory, dijo, recorriéndolo de arriba a abajo con la mirada. Deduciendo a Lestrade, como siempre. Dios, cómo odiaba cuando los hermanos Holmes hacían eso. Estás de mal humor. ¿Por qué cada vez que te veo estás de mal humor? Añadió con el ceño fruncido, aparentemente sin entenderlo de verdad. A ver, es San Valentín, pero en lugar de una cita y acostarme con mi esposa, me entregan los papeles de divorcio y tengo una reunión contigo. ¿Ves el problema? ¿Es San Valentín? Preguntó Mycroft, mirando alrededor de la cafetería como si apenas notara en ese momento las decoraciones en forma de corazón que adornaban cada superficie libre. Ah, sí, lo es. Aunque no entiendo por qué te molestan los papeles de divorcio, ¿no fuiste tú quien pidió el divorcio en primer lugar? Es difícil, ¿vale? Solo, olvídalo, no esperaría que lo entendieras. En retrospectiva, eso probablemente había sido un poco grosero. Pero si Mycroft se había sentido herido por el comentario, no lo dejó ver.
Muy bien. ¿Y cómo está mi hermano? Sherlock está bien. Sabes que Sherlock está bien. No entiendo por qué insistes en estas reuniones absurdas cuando sabes 1.000.000 de veces más que yo sobre cómo está, yo. Deja de divagar, Gregory. Difícilmente es un uso productivo de tu tiempo. ¿Por qué Mycroft lo interrumpía a mitad de frase? ¿Ya no podía uno quejarse sin que lo cortaran? Sin embargo, no tenía sentido discutir con el gobierno británico, que, básicamente, era lo que era el trabajo de Mycroft, había decidido, así que solo suspiró y habló en voz más baja. Ni siquiera se había dado cuenta de que había alzado la voz. Vaya. Perdón, MYC. El otro hombre alzó una ceja ante eso. Quizá debería haberse limitado a llamarlo Mycroft. Necesito más café. ¿Quieres que te traiga también? Por mucho que me gustaría quedarme, me temo que no puedo. Tengo asuntos urgentes que atender. Pero, por supuesto, quédate y toma otro café. Se levantó, acomodándose la chaqueta del traje. No te preocupes por pagar, me aseguraré de que esté cubierto. Te veré en nuestra reunión de la próxima semana. Sí, claro, adiós. Y Greg definitivamente no observó a Mycroft hasta que salió de la cafetería. Para nada. Reunión 21. Mis disculpas, Gregory, pero debido a circunstancias imprevistas no podré asistir a nuestra reunión de hoy. Aún así, enviaré un coche para llevarte a donde necesites. Mycroft Holmes. ¿Cómo conseguiste mi número? Greg. En realidad, no respondas eso. Prefiero no saberlo. Y está bien, por cierto. No hace falta que envíes un coche. Te aseguro que no utilicé ningún método dudoso para conseguir tu número móvil. Estas cosas son fáciles de encontrar si sabes dónde buscar. Mycroft Holmes. En cuanto al coche, no es ninguna molestia. Estoy seguro de que te resultará preferible a tomar el metro como haces normalmente. Mycroft Holmes. Está bien, tomaré el coche si insistes. Gracias. De nada. Probablemente estaré indispuesto durante algún tiempo, así que puede que pasen varias semanas antes de que podamos volver a vernos. Una vez más, mis disculpas. Mycroft Holmes. No hay problema. ¿Puedo preguntar por qué estás indispuesto? ¿O eso es clasificado? Siento que probablemente sea clasificado. Puedes preguntar, pero no puedo decirte mucho. Ha ocurrido algo fuera del país que requiere mi presencia hasta que se resuelva. Estimo que tomará 3 semanas. Mycroft Holmes. Puesto menor, decías. Solo admite de una vez que eres importante. No admitiré tal cosa. Mycroft Holmes. En un asunto más urgente, por favor no dudes en contactarme si temes que algo no va bien con Sherlock. Mycroft Holmes. Claro que lo haré, no te preocupes. ¿Sherlock siquiera sabe de estas reuniones? Soy una de las pocas personas que saben cómo ocultarle cosas, así que no lo sabe. Preferiría que siguiera así. Mycroft Holmes. Bien, de acuerdo. Será nuestro pequeño secreto. Carita con guiño. En efecto. Mycroft Holmes. ¿Qué es carita con guiño? Mycroft Holmes. Una carita guiñando el ojo. Es una broma. ¿Una broma? No lo entiendo. Mycroft Holmes. Olvídalo. Sherlock me está preguntando con quién estoy escribiendo. Cree que es mi novia. Dios mío, Sherlock debería hacerlo mejor. Siempre fue tan tonto. Mycroft Holmes. Si tú crees que él es tonto, yo debo parecer algún tipo de simio. Prefiero el término pez dorado. Mycroft Holmes. Reunión 25. He regresado a Londres y podré retomar nuestra reunión habitual este viernes. Mycroft Holmes. No puedo, tengo una cita. Lo siento, no sabía que ya habías vuelto. No hay problema. ¿Estarás disponible la próxima semana? Mycroft Holmes. Claro que sí. Nos vemos entonces. Reunión 26. Cuando Lestrade entró en la cafetería, Mycroft intentó contener su alegría al verlo de nuevo.
Había pasado demasiado tiempo desde su última reunión, desde que Mycroft se había visto obligado a permanecer fuera del país durante tanto tiempo. A veces realmente odiaba su trabajo. Sin siquiera fingir que leía su periódico, levantó la vista hacia el detective y sonrió, saludándolo con su habitual. Hola, Gregory. Hola, MYC. Ah. Así que seguía empeñado en llamarlo MYC. Qué irritante. ¿Cómo estuvo eso del trabajo? Fue tolerable. ¿Cómo estuvo tu cita? La verdad, la disfruté bastante. No lo esperaba. Oh. ¿Podría ser eso decepción lo que estaba sintiendo Mycroft? Qué extraño. Pero supongo que no soy tan interesante como creo. Dijo que no quería salir otra vez. Le aseguro que usted es increíblemente interesante. Si esa mujer no fue capaz de verlo, entonces dudo que valga su tiempo. Mycroft consideró distraídamente que quizá, si Gregory estaba buscando una relación, podría encontrarle una pareja adecuada. Contaba con excelentes recursos, lo que significaba que tenía muchas más probabilidades de obtener un resultado positivo que cualquier aplicación de citas o amigos de amigos. Pero se recordó a sí mismo que Lestrade nunca parecía del todo cómodo cuando Mycroft utilizaba los recursos a los que tenía acceso. Probablemente era mejor dejarlo así. Bueno, gracias. Pero, siendo honesto, no creo que se me dé muy bien todo esto de las citas. Han pasado años desde la última vez que estuve solo. Gregory parecía incómodo hablando de ello. ¿Debería cambiar de tema? ¿Cómo se cambia de tema con suficiente sutileza como para que la otra persona no comente el cambio? Pero, antes de que pudiera recurrir a su, francamente brillante, tema de conversación sobre la creciente amenaza a la población de abejas en Inglaterra, Gregory volvió a hablar. Quizá había tardado demasiado en decidirse. Bueno. En fin, empezó, aclarándose la garganta. ¿Por qué siempre firmas tus mensajes con tu nombre completo? Mycroft estaba seguro de que habría podido hacer un mejor trabajo cambiando de tema, pero supuso que podía seguirle la corriente. Firmo mis mensajes para asegurarme de que sepa con quién está hablando. ¿No es ese el procedimiento estándar? Gregory lo miró como si no pudiera creerlo. No entendía por qué. Era simple cortesía firmar un mensaje. Supongo que no mandas muchos mensajes, ¿verdad? En absoluto. Prefiero llamar. Bueno, para futuras referencias, no necesitas firmar cada maldito mensaje, ¿de acuerdo? Consejo que Mycroft estaba bastante seguro de que no seguiría. Presumiblemente, la mayoría de las personas a las que escribes ya tendrán tu número guardado, así que sabrán quién eres. Tendré que confiar en su palabra. Echó un vistazo rápido al reloj en la pared, detrás del detective. Mierda. Había perdido la noción del tiempo. En fin, lamento cortar nuestra reunión, pero aún tengo algunos asuntos que resolver en el trabajo relacionados con las últimas semanas, así que debo irme. Claro, por supuesto. Adiós entonces. Fue solo cuando ya estaba en el coche que Mycroft se dio cuenta de que no habían hablado de Sherlock en absoluto. Reunión 39. En cuanto entró en la cafetería, Craig supo que algo no iba bien. Mycroft, como siempre, tenía los ojos pegados al periódico, pero no parecía estar leyéndolo, a juzgar por el hecho de que su mirada estaba fija en un solo punto. Sin embargo, eso no era lo más extraño. No, lo más raro de la situación era que Mycroft estaba inquieto. Ni siquiera intentaba ocultarlo, o, si lo hacía, no le estaba saliendo muy bien. Cuando se dejó caer en su silla de siempre, lo primero que Lestrade preguntó fue: ¿Qué pasa, MYC? La seguridad nacional en riesgo, asesinatos y varios otros crímenes ocurriendo constantemente, ya sabes. Lo de siempre, respondió el otro con rapidez. ¿Así que iba a evitar hablar del hecho de que claramente estaba nervioso por algo? No si Greg podía evitarlo. No, idiota. Intentó disimular la sonrisa ante la expresión ofendida que puso Mycroft. Me refiero a qué te pasa a ti. ¿Te ves preocupado? Sin mirarlo a los ojos, Mycroft respondió. No seas ridículo, estoy perfectamente bien. ¿Y tú? Típico de Mycroft. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser tan incapaz de expresar lo que sentía? Yo estoy bien.
Ahora dime qué ocurre. Mycroft suspiró antes de, por fin, mirarlo directamente a los ojos. Bien, si tanto quieres saberlo, ha llegado a mi atención que has estado intentando salir con alguien sin éxito durante los últimos meses. Bueno, eso no era en absoluto lo que esperaba. Sí, ¿y por qué te molestaría eso? Yo podría tener una solución a tu problema. Y había empezado a moverse inquieto otra vez. En serio, ¿qué le pasaba hoy? No tendrías problemas para salir con desconocidos si ya estuvieras en una relación con alguien que conocieras. Hay un pequeño problema, básicamente no tengo amigos solteros. Bueno, quizás Sherlock, pero es Sherlock, así que no cuenta. ¿Se supone que eres detective, siempre eres tan lento? Con razón estás constantemente pidiéndole ayuda a Sherlock. Me refería a mí. Mycroft acababa de invitarlo a salir. Mycroft Holmes, el hombre inalcanzable cuya persistente presencia en el fondo de la mente de Greg había provocado que saboteara sin darse cuenta casi todas las citas que había tenido desde su divorcio. ¿El gran Mycroft Holmes estaba interesado en él? Se quedó completamente en silencio, atónito. Debería estar aceptando la propuesta, pero parecía incapaz de hacer funcionar su cerebro. Necesitaba un momento para asimilar aquella nueva información. Aparentemente, ese momento fue demasiado largo, porque Mycroft se sonrojó intensamente y se puso de pie, diciendo con prisa. Debo haber interpretado esto mal, mis disculpas. Será mejor que me retire. Adiós, detective. No me llamas detective desde hace meses. Había decidido evitar hablar del evidente elefante en la habitación, porque no solo temía ahuyentar a Mycroft, sino que además no tenía idea de qué decir. Aún necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. La frase cumplió su función, porque detuvo a Mycroft en seco, antes siquiera de que se alejara de la mesa. Pero no volvió a sentarse, lo cual fue decepcionante. Simplemente estoy manteniendo mi profesionalismo. Yo. No puedo creer que tengamos que tener esta conversación otra vez, pero somos amigos, MYC. Los amigos usan sus nombres de pila. ¿Tú, aún quieres ser mi amigo? ¿Incluso después de mi sugerencia? Sí, claro que quiero seguir siendo tu amigo. Aunque. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras continuaba la frase, que ni siquiera había preparado bien, y, Dios, ¿en qué momento había empezado a comportarse como una adolescente? Aunque podría ser algo más, si tú, si estarías dispuesto a aceptar que acepte tu propuesta. Muy fluido, Greg. De verdad, muy fluido. Mycroft esbozó una pequeña sonrisa ante eso, limitándose a responder. Sí, creo que eso estaría bien. Reunión 40. Mycroft no salía en citas. Era simplemente uno de esos hechos de la vida, un punto que no debía cuestionarse ni discutirse, solo aceptarse, y ya está. Siempre había estado perfectamente conforme con estar solo. De hecho, lo prefería así, hasta el punto de rechazar deliberadamente cualquier insinuación hacia él y de insistirle a su madre que no necesitaba que lo emparejaran con nadie. Sin embargo, por Gregory Lestrade, estaba dispuesto a hacer una excepción. El hombre acababa de entrar en la cafetería y se dirigía hacia su mesa habitual, con una expresión ligeramente divertida en el rostro. ¿Por qué razón, Mycroft no podía decirlo? Tendría que preguntárselo en un momento. Su duda se resolvió casi de inmediato, pues lo primero que dijo Lestrade fue: ¿elegiste esta cafetería como lugar para nuestra primera cita? ¿La misma cafetería en la que hemos tenido reuniones durante la mayor parte de un año? Reuniones sobre Sherlock, por cierto. No es precisamente el lugar más romántico. Mycroft había cometido un error, eso estaba claro. Aunque no terminaba de entender cuál era el problema, a Gregory le gustaba la cafetería, y él mismo podía admitir que la toleraba, y qué sentido tenía alterar un horario perfectamente funcional que ya tenían. No dijo nada de eso, sin embargo, limitándose a responder. Creo que estas reuniones dejaron de ser sobre Sherlock hace mucho tiempo. Sí, bueno, en eso puedo estar de acuerdo. Lestrade soltó una pequeña risa, acercando ligeramente su silla. Aunque sigue sin ser particularmente romántico. Se siente como otra de nuestras reuniones. Por supuesto que es romántico, mira,
dejé que el camarero pusiera esta vela sobre la mesa. Ah, sí, qué despiste el mío. Puedo sentir el romance en el aire. ¿Sarcasmo? Casi con total seguridad. Pero para futuras referencias, en el resto de nuestras citas iremos a otro lugar, ¿de acuerdo? Había dicho el resto de sus citas, lo cual, hasta donde Mycroft entendía, era una buena señal. Indicaba que estaba dispuesto a continuar con aquella relación, que no había aceptado una sola cita solo por amabilidad. Sí, eso era definitivamente bueno. Por supuesto, siempre y cuando aceptes seguir reuniéndote conmigo aquí cada semana también. Me temo que echaría de menos esto si dejara de ocurrir. ¿Sabes? De una forma rara, creo que yo también. Pero eso no cuenta como nada más que reuniones, ¿entendido? Sí, sí. Entendido. Ahora, sobre estas otras citas, tengo algunas preguntas. Consideró que lo mejor sería preguntar directamente cuál era la forma correcta de manejar todo aquello de salir con alguien, para no cometer errores. Para su crédito, el detective ni siquiera pareció sorprendido de que tuviera preguntas, probablemente porque estaba tan acostumbrado a tratar con los Holmes que ya esperaba cualquier cosa que hicieran. ¿Preguntas? Sí, preguntas. Primero, ¿puedo seguir enviando un coche para llevarte al lugar de nuestras citas? Segundo, ¿cuál es exactamente un lugar apropiado para una cita? Tercero, ¿con qué frecuencia de? Su pregunta fue interrumpida por la repentina presión de los labios de Lestrade sobre los suyos, lo cual fue interesante, cuanto menos. Aún así, estaba bastante agradecido por la interrupción, porque estaba bastante seguro de que había empezado a divagar, y Mycroft Holmes no divagaba. Tan rápido como comenzó, el beso terminó, y Gregory volvió a recostarse en su silla, con una expresión tremendamente satisfecha. Perdona si me pasé, pero necesitabas callarte, y llevo queriendo hacer eso prácticamente desde que te conocí. Las palabras le fallaron, y aparentemente no estaba haciendo un buen trabajo ocultándolo, porque Greg simplemente sonrió de lado y continuó. No puedo creer que haya logrado dejar a un Holmes sin palabras. Debe haber algún tipo de premio por esto o algo así. Reunión 52. Hasta donde Greg sabía, Mycroft Holmes nunca había llegado tarde a nada en toda su vida. Conociéndolo, probablemente incluso había nacido exactamente en la fecha prevista, a diferencia de la mayoría de las personas en su mundo. Por eso, aunque solo fueran 5 minutos después de la hora habitual de su reunión, Greg estaba increíblemente preocupado por el hecho de que Mycroft llegara tarde. Lo que ocurría con Mycroft era que, si llegaba tarde, no sería por algo trivial, como el tráfico. Ni siquiera una reunión que se extendiera más de lo previsto lo haría retrasarse. No, si llegaba tarde era porque había un problema muy, muy serio, como un secuestro, o una lesión, pero no. Mycroft estaría bien, porque Mycroft siempre estaba bien, y Greg realmente necesitaba obligarse a no preocuparse, porque si empezaba a pensar en todas las cosas terribles que podrían estar pasándole a su novio, quizá tendría una pequeña crisis mental. Solo un poco. Por suerte para su cordura, apenas unos minutos después, un Mycroft con aspecto bastante agitado entró en el lugar, dejándose caer de inmediato en la silla, y sí, definitivamente se dejó caer. Qué poco digno por su parte. Greg se inclinó rápidamente sobre la mesa para depositar un beso en su frente, porque incluso cuando Mycroft no estaba tan agotado como claramente lo estaba ahora, rara vez permitía muestras de afecto en público, más allá de algún que otro gesto como tomarse de la mano. Hola, MYC. ¿Todo está bien? Ya empezaba a preocuparme. Ah, sí, todo está bien, no hay motivo de preocupación. Me disculpo por mi retraso, hubo algunos inconvenientes menores con mi jet, así que tuve que conseguir un asiento en un vuelo comercial. ¿Tu jet? Curioso que no hubiera mencionado que iba a volar a ningún lado. Mycroft Holmes, ¿te fuiste al extranjero sin decirme? Creí que ya habíamos hablado de esto. Varias veces. De nuevo, Gregory, lo siento. Todo fue muy repentino, aún estabas dormido cuando tuve que irme. Ya, bueno, una nota habría estado bien. Espera, la última vez que te quedaste fue el lunes. Al decir eso, Mycroft bajó la mirada, moviéndose incómodo en su asiento. ¿Me estás diciendo en serio que te fuiste toda la semana sin decirme nada? Con razón no contestabas mis llamadas. Si te sirve de algo,
pasé a comprarte esas donas que te gustan de camino aquí. Eso no me hace sentir mejor, y sigo muy molesto. Ahora dame las donas. A pesar de decir que estaba molesto, Lestrade sintió como parte de la tensión lo abandonaba cuando Mycroft le entregó una pequeña caja de donas. Eran su tipo favorito, pero incluso después de 3 meses de que Mycroft se las comprara, seguía teniendo un poco de miedo de preguntar cuánto costaban. De verdad lo siento, Gregory. La próxima vez que no pueda decírtelo en persona, me aseguraré de que lo sepas. Lo prometo. Mycroft se veía tan preocupado, tan genuinamente afectado por haber cometido un error, que Greg no pudo evitar perdonarlo. No es que lo hubieran hablado demasiado, pero Greg tenía la impresión de que Mycroft no estaba realmente acostumbrado a todo esto de las relaciones, así que solía dejar pasar cosas como esta. Gracias, MYC. Permanecieron en un silencio cómodo durante un rato, cada uno dando pequeños sorbos a su café, hasta que Greg volvió a hablar. ¿Sabes? Esta es nuestra reunión número 52 aquí. Sí, así es. 1 año desde que Sherlock sufrió una sobredosis. Y ha estado limpio desde entonces, lo cual es increíble, pero no me refería a eso. Ah, ¿no? No, afirmó, sintiendo como una sonrisa se extendía por su rostro. Ha pasado 1 año desde que me hice amigo tuyo. Reunión 60. Había sido una semana muy larga y muy ocupada para Mycroft, y su hermano no la había facilitado en absoluto. Para empezar, decidió conseguirse un nuevo compañero de piso, alguien a quien Mycroft no había conocido y que ni siquiera había sido investigado adecuadamente antes de convivir con Sherlock. Eso, por supuesto, era inaceptable, y algo de lo que Mycroft se había encargado personalmente. Por suerte, el historial del hombre era impecable, pero, aún así, podría no haberlo sido, y eso habría puesto a Sherlock en peligro, y habría sido culpa de Mycroft. Segundo, se mudan a un piso propiedad de Martha Hudson, quien, aunque era una mujer encantadora, definitivamente no tenía el mejor historial. Pero ya lo había comprobado, y era poco probable que representara algún tipo de amenaza. Y, por último, deciden irse de un lado a otro por Londres, lo que significaba que no solo Mycroft tenía que seguirles la pista, sino que además estaban ocupando el tiempo de Gregory. Tiempo que se suponía debía pasar con él. Por eso se encontraba de pie fuera de una escena del crimen, en el frío y bajo una lluvia casi constante, esperando a que terminaran para que Lestrade pudiera acercarse y hablar con él. Lo estaba volviendo loco, poder verlo y aún así no poder hablarle. Y entonces, por supuesto, Sherlock notó que estaba allí esperando, y como aún seguía ocultándole su relación con Gregory, tuvo que fingir que estaba allí por su hermano y por ese médico suyo. ¡Qué tedioso! Finalmente, todo terminó, y Sherlock se marchó a cenar, dejando a Mycroft completamente libre para ir a hablar con Gregory. El hombre mayor sonrió al verlo, sujetando las solapas de su abrigo para atraerlo hacia un beso. Delante de otras personas. Definitivamente no era buena idea. Pero lo hecho está, así que Mycroft simplemente se apartó para saludar a su pareja. Gregory, debo decir que es reconfortante verte. Semana ocupada para ti también, ¿eh? Porque déjame decirte que la mía ha sido una locura. Puedo imaginar que la mía ha sido similar a la tuya en ese aspecto. Tomando la mano de Lestrade, comenzó a caminar hacia el coche. Normalmente tampoco permitiría tomarse de la mano en público, pero dado que sus reglas sobre muestras de afecto ya habían sido claramente ignoradas, decidió simplemente seguir adelante. Por cierto, el Dr. Watson mencionó algo sobre que un amigo de Sherlock lo secuestró. Y lo llevó a un almacén abandonado. No sabrás nada de eso, ¿verdad? Ah. Se había preguntado si John lo mencionaría. Simplemente necesitaba pedirle que me mantuviera informado sobre el comportamiento de Sherlock. Seguro que eso se lo dices a todos los chicos, respondió Greg con una sonrisa ladeada. Además, debería ofenderme de que a él lo llevaras a todo un almacén mientras que a mí solo me tocó una cafetería bastante mediocre. En absoluto. En todo caso, deberías sentirte halagado. Intentaba asegurarme de que estuvieras cómodo. ¿Y no te importaba la comodidad de John? No particularmente. Después de todo, no estoy enamorado de él. Gregory se detuvo en seco, mirando a Mycroft con sorpresa.
Mycroft tuvo que repasar mentalmente lo que acababa de decir, buscando en qué se había equivocado. ¿Tú, estás enamorado de mí? Ah. Así que era eso. Sí, lo estoy desde el día en que te conocí. ¿Es un problema? No. Para nada. Solo que no pensé que tú, en fin, da igual. Yo también te quiero, ¿sabes? Eso, pensó Mycroft, era muy probablemente la mejor frase que había escuchado en toda su vida. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.